Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro, los docentes del área de Ciencia y Tecnología. Hemos elaborado el siguiente vídeo denominado Energía Mecánica. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo mecánico, ¿no? Por ejemplo, levantar un peso, emitir luz o generar calor. Toda actividad que tiene lugar en el universo se produce gracias a la energía. La energía es única, pero tiene distintas formas de presentarse, es decir, de ponerse de manifiesto, ¿no? Por ejemplo, hay energía eléctrica, hay energía mecánica, energía química, etcétera, etcétera. En el sistema internacional, la energía se mide en joules, ¿no? Que son las mismas unidades de trabajo. Debemos tener presente que la energía se transfiere de un cuerpo a otro cuerpo. Para comprender o saber un poco más, en el sistema internacional hay existen diferentes sistemas que pueden medir la energía. Por ejemplo, otro sistema diferente al internacional es la caloría, que es una unidad muy empleada para expresar algunas unidades de energía. Su equivalencia con el joule es lo siguiente: una caloría equivale a 4,18 joules. La caloría se utiliza generalmente para describir procesos en los que tienen lugar intercambios de calor. Entonces, se emplea bastante para lo que es energía calorífica, la caloría. Formas de energía. Energía química es aquella contenida en la materia debido a la estructura interna que presenta la materia. Se puede aprovechar gracias a las reacciones químicas, como son la combustión. Cuando nosotros empleamos las cocinas a gas, el gas metano reacciona con el oxígeno gracias a una chispa, liberando vapor de agua y dióxido de carbono, y también libera energía calorífica y energía luminosa. Otro ejemplo de energía química es la energía nuclear, aprovechable a partir de las reacciones nucleares con sustancias radiactivas como en el caso del uranio y el plutonio, ¿no? Otro tipo de energía química que empleamos bastante, ¿no?, se encuentra en las pilas, las baterías, ¿no? Reaccionan las sustancias químicas que están ahí generando una corriente eléctrica. Energía térmica. Cuando calentamos un objeto, estamos transfiriendo energía térmica. La energía térmica que tiene un cuerpo depende de dos magnitudes. Uno de ellos es la temperatura y la otra es la cantidad de la materia. La teoría cinética lo explica de la siguiente manera. Cuando la temperatura aumenta, las partículas que forman el cuerpo se mueven o comienzan a vibrar con mayor velocidad, es decir, tienen más energía. Si existe más materia, habrá un mayor número de partículas en movimiento o en vibración, lo que hará que la energía total sea mayor. Si yo tengo, por ejemplo, un litro de agua a 30 grados Celsius y quiero colocarlo a 100 grados Celsius, voy a utilizar determinada cantidad de energía calorífica, ¿no? O sea, de calor. Pero si yo tuviera 10 litros de esa agua a esa temperatura para subirlo a los 100 grados Celsius, como tiene mayor cantidad de materia, voy a tener que utilizar mayor cantidad de energía calorífica. La energía térmica es la energía que se transfiere de un cuerpo que está a más temperatura a un cuerpo con menor temperatura. Entonces, la energía térmica o calorífica siempre va a ir del cuerpo más caliente, se va a transmitir al cuerpo menos caliente. En este dibujo tenemos un horno, ¿sí? En los altos hornos y en las fraguas se calienta el metal para darle forma, moldeamiento del metal, ¿no? Lo que está ocurriendo es una transferencia de energía térmica desde el horno hacia el metal. Esta energía térmica es capaz de alterar la estructura térmica del metal. Esta estructura interna del metal va a modificar sus propiedades. Por ejemplo, me va a permitir que el metal sea moldeado. Energía mecánica es aquella que posee un cuerpo debido a su movimiento y se divide en energía cinética, que justamente es porque el cuerpo está en movimiento, o a la posición que el cuerpo tenga,
Esa es la energía potencial. Un ejemplo de energía mecánica es el sonido. Energía eléctrica. La electricidad es imprescindible para llevar a cabo la gran mayoría de nuestras actividades diarias. La energía eléctrica es aquella que obtenemos a partir del movimiento de las cargas eléctricas, ¿no? En nuestros hogares utilizamos corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es flujo de electrones que hacen que diferentes dispositivos o aparatos funcionen en nuestra casa, como son los focos, como son equipos electrodomésticos, ¿sí? Y otros que funcionen con corriente eléctrica, de repente motores, taladros, etcétera, etcétera. Energía magnética es aquella energía debida a las acciones magnéticas. Así, una punta metálica cerca de un imán posee energía que es función de su posición. En otras palabras, un imán puede generar movimientos de un cuerpo por magnetismo, siempre y cuando el cuerpo ofrezca, ¿no es cierto?, esas propiedades magnéticas, ¿no? Entonces podemos considerarlo como una energía potencial también. Energía radiante es aquella que transmiten las ondas electromagnéticas, ya sea la luz visible o simplemente la luz que conocemos, las ondas de radio, los rayos X. Existen diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas. Por ejemplo, la energía que transporta la luz visible procedente del sol se aprovecha para calentar el agua o para producir electricidad. En el caso de la energía luminosa en los paneles solares, se puede aprovechar para generar corriente eléctrica en lugares donde no hay cableado eléctrico, ¿no? Siempre y cuando exista bastante radiación solar, pues luminosa. Otro ejemplo, cuando pulsamos una tecla de un control remoto, este emite radiación electromagnética que está dentro del campo de los infrarrojos, que llega hasta el detector de un televisor o de un equipo de música, dependiendo del caso, y provoca en un cambio, ya sea aumento o disminución del volumen, variación del brillo de la imagen, ¿no?, etcétera, etcétera. Energía mecánica. La energía mecánica es la producida por las fuerzas de tipo mecánico, como son la elasticidad, la gravitación, el sonido, etcétera, etcétera. Y la poseen los cuerpos por el hecho de moverse o de encontrarse desplazados de su posición de equilibrio. De acuerdo a esto, hay dos tipos de energía mecánica: la cinética y la energía potencial, que puede ser gravitatoria y elástica principalmente. La energía cinética es la energía que está en movimiento. Por ejemplo, un niño, ¿no es cierto?, va cayendo en un tobogán y está en movimiento. Esa es la energía cinética. Y la energía potencial, cuando se encuentra a cierta altura, ¿no es cierto?, y va a caer, pero todavía no está en movimiento, entonces se denomina eso energía potencial. Entonces, la energía cinética y la energía potencial varían desde una persona que se encuentra en lo alto de un tobogán hasta que llega al agua. La energía cinética es una forma de energía que depende del movimiento relativo de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Será, por lo tanto, energía relativa. La energía cinética, por fórmula, es la siguiente. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Hay que tener en cuenta que para definir esta energía cinética tiene que haber un sistema de referencia, justamente porque estamos hablando de velocidad. La energía potencial. La energía potencial es la energía de un objeto debido a la posición en un estado de reposo. En otras palabras, la energía potencial está asociada a la ubicación de un objeto, puesto que se necesita un trabajo para moverlo de una posición a otra. Existen diferentes formas de energía potencial. Las principales son la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, la que se encuentra en un resorte. En esta gráfica podemos encontrar que un joven con su skate, ¿no es cierto?, se va a lanzar en esta especie de concavidad. Antes de que se lance, está con energía potencial. Ya cuando se está lanzando y está en movimiento, es energía cinética.
Una vez que nuevamente llega al otro extremo de la parte alta, va a tener nuevamente su energía potencial. La energía potencial gravitatoria tiene que ver con la gravedad. Es una forma de energía que depende de la posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia, ¿ya? Entonces, como tiene que ver acá un sistema de referencia para decir cuánto puede ser esa energía potencial. Es decir, es aquel tipo de energía que posee un cuerpo debido a la altura a la cual se encuentra, con respecto al plano de referencia horizontal. O sea, hay un punto de referencia, considerado como arbitrario. Por lo tanto, podemos afirmar que es una energía relativa, porque depende del punto de referencia. Esa energía potencial gravitatoria es igual a la masa del cuerpo por la gravedad por la altura. ¿Ya? Recordemos que hay un sistema de referencia. Energía potencial elástica. Es aquella energía asociada a los materiales elásticos, por ejemplo un resorte, cuando están estirados o comprimidos. La energía potencial del resorte es directamente proporcional al cuadrado de la elongación, ¿no? Entonces acá tenemos un resorte que va a ser estirado cierta distancia, entonces la energía potencial elástica es igual a un medio de una constante, por la constante de rigidez del resorte o del material que va a ser estirado, multiplicado por la elongación elevada al cuadrado. Recuerden, como es energía, se mide en joules en el sistema internacional. Esta distancia que va a ser estirada es en metro y la constante sería newtons entre metro. Ejemplo resuelto. ¿Cuánta energía cinética posee un móvil que se mueve con una velocidad de 120 kilómetros por hora? Si su masa es de 1000 kilogramos. Entonces transformamos la velocidad de 120 kilómetros por hora a unidades del sistema internacional, que son metros por segundo, ¿no? Hacemos las conversiones correspondientes y me sale 33,33 metros sobre segundo. Ya sabemos la velocidad en metros por segundo. Sustituimos los datos en la definición matemática de la energía cinética y operamos. La energía cinética entonces sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio, la masa es 1000 kilogramos y tenemos la velocidad en metros sobre segundo. Esto de acá lo elevamos al cuadrado. Y hacemos la operación y nos va a salir que la energía cinética es igual a 5,55 por 10 a la elevada a la 5 joules. Calcula ahora la energía potencial que tendrían unas pesas de 80 kilogramos si las levantara un atleta hasta una altura de 2 metros. Entonces, la masa de las pesas es 80 kilogramos, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura que van a ser elevadas estas pesas es 2 metros. Entonces la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa es 80 kilogramos, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la altura va a ser 2 metros, hacemos la operación y me sale 1568 joules. Principio de la conservación de la energía. Cuando la energía de un tipo se transforma en otra de otro tipo, la cantidad de energía que hay al principio de la transformación es la misma que habrá al final. En otras palabras, me está diciendo que la energía solamente se transforma, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En un foco, por ejemplo, la energía se conserva. La energía eléctrica se convierte en energía radiante y en calor en el foco. Conclusión. El principio de la conservación de la energía dice lo siguiente. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Conservación de la energía mecánica. Cuando las fuerzas que actúan en un cuerpo son conservativas, se conservan, la energía mecánica del cuerpo permanece constante. Vemos que esta persona se está deslizando del punto A al punto B y al punto C. ¿Qué puedo decir? Que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto C y esto es igual a la energía mecánica en el punto C. ¿Qué significa? Que todas las tres energías mecánicas son constantes.
Veamos un ejemplo resuelto. Desde una altura de 20 metros se deja caer una bola de 500 gramos de masa. ¿Cuál será la energía mecánica total de la bola en los puntos A, B, C de su recorrido? Recordemos que la energía mecánica del punto A va a ser igual a la del punto B y a la del punto C. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular el valor de cada una de ellas para darnos cuenta. Tenemos que calcular la velocidad en los puntos B y C. A ver, como es un movimiento de caída libre. En el punto A no hay problema porque como la velocidad inicial es cero ya está calculado prácticamente. Entonces nosotros sabemos que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo, ¿no? Pero acá la aceleración es la gravedad, entonces la velocidad es la gravedad por el tiempo. Nosotros sabemos que la distancia, en este caso la altura, es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este valor del tiempo lo podemos sacar de acá, miren, sería la velocidad entre la gravedad y acá lo reemplazamos. Y de acá calculamos el valor de la velocidad que nos va a salir, según esta ecuación, raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. ¿Ya? Entonces, veamos en el punto A su energía potencial y después su energía cinética. La energía potencial en el punto A sería la masa por la gravedad por la altura. Tenemos la masa, tenemos la gravedad, tenemos la altura. Multiplicamos y nos sale 98 joules. La energía cinética, como recién va a salir con una velocidad inicial igual a 0, o sea, no tiene movimiento, va a ser 0, pues, ¿no? Porque su velocidad acá es 0, por lo tanto su energía cinética es 0. Entonces, ¿cuál sería su energía mecánica? Sumamos su energía potencial más la cinética, que nos sale 98 joules. En el punto B, la energía potencial y la energía cinética vamos a calcularlo. La energía potencial sería la masa por la gravedad por la altura, ¿no? Resolviendo eso me sale 0,5 por 9,8 por 15 metros, ¿sí? Porque acá son 15 metros del punto B hasta C. Entonces me sale una energía potencial de 73,5 joules. Si deseo, acá puedo calcular también la velocidad para después ver justamente la energía cinética, ¿no? Entonces acá tenemos la ecuación de la velocidad que hemos sacado. Y nos va a salir un valor de 9,9 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso también el ejercicio ya me lo está dando. Entonces, con este dato podemos calcular la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazamos datos y me sale 24,5 joules. Si sumáramos la energía potencial y la energía cinética, me da la energía mecánica, que también es 98 joules. ¿Qué estoy viendo? El principio de conservación de la energía, miren. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y en el punto C también aplicamos el cálculo de la energía potencial y la cinética, ¿no? La misma fórmula que en el punto A, miren, pero punto B, perdón. Y nos va a salir que la energía potencial es 0. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia es acá. ¿Qué significa? Que la altura va a ser 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, su energía potencial es 0. Calculamos la velocidad para este dato de la velocidad que sería 19,8 metros sobre segundo al cuadrado, que también me lo da acá en la gráfica, lo empleamos en el cálculo de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y me va a salir un valor de 98 joules. Sumo esta energía potencial de 0 más la energía cinética de 98 joules y me sale la energía mecánica que es 98 joules. Me doy cuenta que en cualquiera de los puntos la energía se está conservando como energía mecánica, ¿no? Veamos otro ejercicio resuelto. Un niño alcanza una altura máxima de 1 metro cuando se balancea en un columpio. Suponemos que el niño se balancea y la altura máxima hasta el suelo es de 1 metro. Un niño alcanza una altura máxima de 1 metro cuando se balancea en un columpio que, en reposo vertical, está a 0,5 metros del suelo. O sea, este niño cuando se encuentra en un reposo vertical, o sea, en esta posición pongámosle, pero en reposo, ¿no? De acá para acá va a haber una altura de 0,5 metros. Me pide lo siguiente, ¿cuál es la velocidad máxima que puede conseguir ese niño? Y B, depende de esta velocidad de la masa del niño que se balancea. Entonces resolvemos. La parte A, aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica al niño en los puntos más altos. Pongámosle que en el punto A y en el punto más bajo que es el punto B. Ya entonces yo puedo decir lo siguiente, que
la energía cinética más la energía potencial del punto A va a ser igual, ¿no es cierto?, a la energía cinética más la energía potencial del punto B. En otras palabras, hay conservación de la energía mecánica del punto A, que es igual a la energía mecánica del punto B. Sabiendo que en el punto A la velocidad debe ser cero, y en consecuencia su energía cinética también, ¿ya? Porque el niño recién va, ¿no es cierto?, a comenzar a columpiarse, en otras palabras, desde el punto A. Entonces, aplicamos la fórmula. La energía cinética, cero. ¿Sí? El niño recién va a ser arrojado desde ese punto, su velocidad inicial es cero. Y la energía potencial sería la masa por la gravedad por la altura. ¿Ya? Esto es igual a la energía cinética del punto B, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial del punto B, que sería la masa por la gravedad por la altura en el punto B. ¿Ya? Y obtenemos, ¿no es cierto?, momentáneamente esta ecuación, que la masa por la gravedad por la altura de A menos la masa por la gravedad por la altura de B es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del punto B. Y de acá podemos sacar, despejando, la velocidad al cuadrado del punto B, que sería igual a 2 veces la gravedad por la diferencia que existe entre la altura de A menos la altura de B. Por lo tanto, la velocidad de B sería igual a la raíz cuadrada de 2 por 10 por 0,5. ¿Ya? Ese 0,5 salió de 1 metro menos 0,5, ¿no? Ahí sale el 0,5. Y me sale raíz de 10, por lo tanto, la velocidad del punto B sería igual a 3, en el punto B sería igual a 3,16 metros sobre segundo. Resulta evidente que este valor de velocidad no depende de la masa, ¿no? Si bien es cierto, en la ecuación está la masa, pero la masa se simplifica y se elimina. Por lo tanto, no depende de la masa y coincide con el valor que alcanza un cuerpo en caída libre desde una altura igual a HA, o altura del punto A, menos la altura del punto B. Entonces, no depende de la masa en este caso. Veamos otro ejemplo resuelto. Se lanza una pelota de golf con una velocidad de 40 metros sobre segundo, ¿no? Acá está la pelota de golf, va a ser golpeada y la velocidad inicial va a ser de 40 metros sobre segundo. Y hay una inclinación de un ángulo de 45 grados, tal como se muestra en la figura. Calcula la altura máxima que va a alcanzar esa pelota. Entonces realizamos un balance de energía entre el punto de lanzamiento, o sea, el punto A, y el punto más alto, que es el punto B, teniendo en cuenta que la velocidad en B es la componente horizontal de la velocidad de lanzamiento. Entonces yo puedo decir que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Ya? Recordemos que entonces la energía mecánica del punto A tiene una energía cinética y una energía potencial. La energía potencial, como está a nivel horizontal, o sea, la altura es cero, no existe energía potencial, solamente la energía mecánica de A sería la energía cinética de A. Y la energía mecánica de B está dado por la energía cinética de B más la energía potencial gravitatoria del punto B. Entonces comenzamos a resolver. ¿A qué es igual la energía cinética en el punto A? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de A. Esto es igual a la energía cinética de B, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de B, más la energía potencial gravitatoria, que sería la masa por la gravedad por la altura que alcanza B. Entonces reemplazamos los valores, ¿no? Recuerden que la masa va a ser 40. ¿No? 40, perdón, la velocidad... perdón, acá la masa va a ser eliminada, ¿no? Se elimina, ¿no? Porque se encuentra en ambos lados de la ecuación. La velocidad lo podemos reemplazar acá, son 40 metros por segundo, ¿sí? En el caso del componente B, está influenciado justamente por el coseno de 45. La gravedad, bueno, es 9,8. Reemplazamos y nos va a salir el valor de la altura, que despejando es 40,8 metros. Actividad, energía potencial elástica. Materiales, cinta adhesiva, un palo de brocheta, 2 arandelas, tubo de papel higiénico,
2 ligas elásticas, 2 CDs y una tijera. Procedimiento: cortamos la brocheta aproximadamente de un ancho de 3 dedos de la punta, casi 4 centímetros aproximadamente. Segundo, tomamos las ligas y las pasamos por el CD para después poner la punta de la brocheta entre los dos elásticos y pegarlos con una cinta adhesiva. Tercero, pasamos los elásticos por el tubo de papel higiénico, por el segundo CD y por ambas arandelas. Luego pasamos por los elásticos lo que nos sobró de la brocheta. Y cuarto, la brocheta debe sobresalir del CD para que funcione bien, una especie de palanca. 5. Giramos circularmente la brocheta, lo colocamos en una superficie para ver si se desplaza. Más o menos el sistema debe quedar así, ¿no? Entonces acá tenemos la brocheta de 4 centímetros y le pasamos la liga por el hueco del CD y lo estiramos, miren, ¿no? Eso lo vamos a hacer pasar en el tubo de papel. Por este lado de acá está el tubo de papel y las ligas van a ir, ¿no es cierto?, hacia el otro extremo. Y en el otro extremo, la liga, le vamos a poner las arandelas y le pasamos la brocheta ahí, como una especie de gancho. Y de ahí comenzamos a enrollar. Y ese sistema lo ponemos en el suelo y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces realizamos un problema de este experimento y su correspondiente hipótesis. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima clase.